Voy a explicarlo el uso de los WH question en las oraciones en pasado simple. Primero debemos conocer el significado de cada uno de los interrogative words. Como tenemos aquí what, que nos traduce qué, nos pregunta por una cosa, un objeto, un animal, una característica. Tenemos where que nos expresa dónde, nos está preguntando por un lugar. Tenemos when que nos pregunta cuándo, nos está preguntando por una fecha, cuándo sucedió algo, cuánto pasó, porque estamos hablando de el pasado simple. Tengo el pronombre interrogativo who, que nos traduce quién, pregunta por personas. Why, que nos expresa por qué, pregunta una razón, una circunstancia. Y how, que nos expresa cómo, me puede preguntar cómo se hizo algo, cómo se siente. Bueno, entonces estos son los interrogative words. Miramos acá, ¿qué? Entonces tenemos la WH question en simple past, que debemos memorizar que la estructura WH question, auxiliar did, subject, que es el sujeto, verb in infinitive, que quiere decir que el verbo va en presente o en infinitivo, y complemento. Otros WH question, como tenemos what time, a qué horas, how many, cuántos o cuántas, how much, que expresa cuánto o cuánta de lo que no puedo contar, algunos alimentos, algunas condiciones de clima que no se pueden contar. How often, que nos traduce con qué frecuencia se hace una actividad. How long nos pregunta la duración del tiempo. Estos son algunos WH question que estaré explicando. Luego se hará otro video para ir explicando otros más. Entonces los WH question tenemos que saber que el orden gramatical para hacer preguntas es la WH question, el auxiliar did, subject, que es el sujeto, verb in infinitive y el complemento. Esa es la estructura gramatical. Siempre que nosotros vayamos a redactar preguntas debemos saber que el verbo va en infinitivo. ¿Qué vamos a explicar? El WH question what, que nos traduce qué. Entonces vamos a usar el verbo manejar, drive en presente y drove en pasado. Entonces dice, my father drove the car. Mi papá manejó el carro. Se coloca el verbo en pasado en la oración afirmativa. Cuando vamos a hacer la pregunta ya sabemos la estructura gramatical. El auxiliar what, que expresa qué. Siempre vamos a usar el auxiliar did, porque estamos hablando de pasado simple. Y el sujeto, que sería your father. Your father do, que no es auxiliar, sino que es el verbo hacer. Entonces dice, ¿qué hace su padre? Entonces dice, he drove the car. Yo digo, él manejó el carro. Puedo reemplazar mi papá por él. Y el verbo manejar en pasado, drove the car, cuando vemos la respuesta afirmativa. Y miramos esta pregunta que dice, what did your father drive? Dice, ¿qué manejó su papá? Dice, what did your father drive? Entonces, porque de pronto él manejó una camioneta, manejó un bus, entonces queremos especificar qué manejó. Mira, aquí es what, que es qué, que el objetivo es que estamos preguntando y la información sería el carro, ¿cierto? Dice, he drove the car. Entonces, esto cuando estamos usando el WH question what. Cuando usamos where, que expresa dónde, el verbo comer, tenemos eat en presente, ate en pasado. Dice, my mother ate at the restaurant. Entonces tenemos ate porque es el verbo en pasado, se realizó la acción. Cuando hacemos la pregunta, where, que expresa dónde, did, el auxiliar de pasado simple, el sujeto sería your mother y el verbo en infinitivo, eat, no se puede colocar en pasado en la pregunta. Y la respuesta queda, she ate at the restaurant. Ella comió en el restaurante. Entonces el verbo en la oración de la respuesta va en pasado.
Tenemos when, que nos expresa cuándo. El verbo jugar. Play. Hay verbos que terminan en ed, que son los verbos regulares. Hay verbos regulares y verbos irregulares. Entonces tenemos la oración afirmativa. Dice, they played soccer yesterday. Entonces, él jugó fútbol ayer. Mira, la expresión del tiempo que tenemos aquí, yesterday, que por eso es lo que estamos preguntando, ¿cuándo? Entonces hacemos la pregunta when, que nos expresa cuándo. Did, el auxiliar de pasado simple. They, el sujeto. El verbo play, que va en infinitivo, su forma original, sin conjugar en pasado. Y soccer. When did they play soccer? Cuando jugaron ellos fútbol. Dice, they played soccer yesterday. Dice, ellos jugaron fútbol ayer. Estamos averiguando de cuándo jugaron fútbol. Mire, estamos averiguando, dice, ayer, yesterday. Y el verbo sí en la oración ya afirmativa iría en pasado. Aquí tenemos que memorizar verbos regulares y verbos irregulares. Who, que expresa quién, nos pregunta por personas. El verbo jugar, play en pasado. Te dice, they played soccer yesterday. ¿Qué nos traduce? Ellos jugaron fútbol ayer. Entonces usamos el pronombre interrogativo who para expresar quién, el verbo jugar en pasado y el complemento, que sería fútbol. Siempre que use el pronombre interrogativo who, de quién, yo no voy a usar el auxiliar did. Debo colocar el verbo de una vez en pasado. Y nos traduce quién jugó fútbol. Ellos jugaron fútbol ayer. Posiblemente no tenga que colocar ayer, pero sí estamos diciendo quiénes jugaron fútbol, que en este caso fueron ellos. Ellos jugaron fútbol. Entonces siempre tengamos en cuenta que siempre que usamos el pronombre interrogativo who, el verbo va a ir en pasado. Why, ¿por qué? De razón. Beber, el verbo drink en presente, drank en pasado. Dice, I drank water because I was thirsty. Dice, yo bebí agua porque estuve sediento. Entonces, ese because es el porqué de respuesta. Entonces tenemos aquí, para hacer la pregunta, why, ¿por qué? El auxiliar did, que es según la regla, you, que es el sujeto, y drink, que es el verbo principal en presente, water. What do you drink? ¿Qué bebiste? ¿Por qué bebiste agua? ¿Por qué bebiste agua? Entonces digo, because I was thirsty, porque estuve sediento. Y ahora vamos a ver el pronombre interrogativo how, que expresa cómo. Tenemos el verbo ir, go, went. Dice, I went home by car. Dice, yo fui a casa en carro. ¿Sí? Este by se usa para los medios de transporte, carro, bus, taxi, helicóptero, avión, como se desplaza en bote, en bicicleta, menos a pie. Entonces dice, how, ¿cómo? Did you go home? ¿Cómo fuiste a casa? Entonces digo, I went home by car. Yo fui a casa en carro. Entonces, debo tener en cuenta que no puedo usar la preposición by cuando hablo a pie. Cuando hablo a pie, uso la preposición home. También how se usa para expresar la condición física de cómo te sientes, cómo te sentiste ayer. Yo digo, how do you feel yesterday? Entonces diría, I felt very well, I felt bad, de acuerdo a cómo se haya sentido. Entonces ya sabemos que los pronombres interrogativos tenemos what, que es qué, where, que es dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, y how, que nos expresa cómo. No olvídale, me gusta este video y suscríbete a los próximos videos.
Entonces aquí terminamos este video.